Hola, les saluda Andrea Mendoza desde México. Soy investigadora del Centro Público de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, el Infotec. Me permito enviar un cordial saludo al doctor Federico de Buenumata y una felicitación por esta 7ª edición de Fodertics. Para mí es un honor poderles dirigir unas palabras el día de hoy. Yo quiero presentar el trabajo que he denominado Derechos Humanos y Tecnología, el ciberespionaje como mecanismo que atenta en contra de derechos como la libertad de expresión, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos personales en México. Este tema parece bastante amplio, sin embargo, lo que pretende es dar una aproximación a reflexiones como el tema de la tecnología y la dignidad humana y cómo el Estado o los Estados pueden utilizar dicha tecnología para atentar en contra de derechos mínimos que son los que llamamos derechos humanos. En este sentido, las palabras claves de la ponencia son derechos humanos, secreto de las comunicaciones, libertad de expresión y protección de datos personales. Es importante iniciar hablando de la sociedad de la información y las nuevas fronteras de los derechos humanos, ya que nos encontramos ante un fenómeno que particularmente en el caso de Internet ha rebasado esas fronteras físicas que delimitan a los estados como en derecho internacional los conocíamos anteriormente. Esto quiere decir que Internet presenta desafíos, por ejemplo, los relacionados a la jurisdicción y a la competencia de las autoridades y también a fenómenos como la simultaneidad y la extraterritorialidad de las normas. Esto hace bastante complejo poder, analizar la parte regulatoria de lo que tiene que ver con Internet y en general con las tecnologías de la información y comunicación conectadas a dicha red. En este sentido, es importante decir que la tecnología ha avanzado a pasos gigantescos, sin embargo, el tema de la dignidad humana ha quedado de lado y por ende el desarrollo tecnológico en algunas ocasiones se puede utilizar para atentar en contra de derechos fundamentales o derechos humanos. En este sentido, nos encontramos también ante un fenómeno donde los estados pueden hacer uso de diversas tecnologías que tengan como objetivo diversos como garantizar la seguridad nacional, pero también traigan consigo la vulneración de derechos humanos. En este sentido, también habrá que decir que las tecnologías de la información son nuevos mecanismos de ejercicio a los derechos humanos de los, ya tradicionales que conocíamos. Por ejemplo, en el caso de la libertad de expresión es un derecho humano reconocido en tratados internacionales y en el caso de los cuerpos normativos de los países, porque va vinculado a las sociedades democráticas y ahora con el uso de Internet y con las tecnologías nos permite tener un nuevo mecanismo de ejercicio como podría ser, por ejemplo, una red social. En el caso del derecho a la protección de datos personales, simplemente los datos ahora ya no se depositan únicamente en ficheros físicos, sino también en medios digitales. En este sentido, son derechos humanos que se reconocen tradicionalmente ya desde la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, pero que han tenido nuevas formas de manifestación como podría ser la tecnología. En este sentido, también es importante precisar que el debate que gira en torno a si podemos considerar Internet como un derecho humano por sí mismo o no, podría inclinarse hacia que simplemente es un nuevo instrumento para el ejercicio de derechos humanos y que dichos derechos funcionan como un principio espejo, es decir, los derechos humanos reconocidos en el ámbito físico también se pueden manifestar en el ámbito digital. Dicho lo anterior, podríamos hablar también de prácticas como las denominadas como la denominada ciberespionaje que permiten obtener de manera ilegal información para fines distintos. En este sentido, se podrían encender las alarmas considerando que esta práctica, en el caso de México, ha sido señalada y evidenciada como una práctica atribuible al Estado mexicano. Para mayor explicación, se ha demostrado a través de la contratación de software que permite recopilar distintos tipos de información que viaja en Internet o que se transmite entre dispositivos móviles o dispositivos tecnológicos, lo cual ha sido utilizado por el Estado para, en principio, establecer mecanismos de seguridad nacional, no obstante que las situaciones concretas no permiten comprobar que la seguridad nacional realmente sea el interés primordial. En este sentido, los académicos
y los periodistas han sido los principales afectados, siendo demostrado por distintos laboratorios, principalmente laboratorios radicados en Canadá, de que los teléfonos móviles han sido intervenidos a fin de reportar información a alguna instancia del ámbito federal. Me parece que es un tema bastante grave, ya que el intervenir una comunicación de manera ilegal o que no justifique o que no tenga, digamos, una proporcionalidad en torno a temas como terrorismo, como seguridad nacional, como investigaciones judiciales, me parece que podría poner en riesgo derechos secundarios como la libertad de expresión. Es decir, en la medida que los académicos y los periodistas puedan sentirse observados por alguna instancia estatal, en esa medida se puede establecer mecanismos sistemáticos de censura que atenten en contra de la democracia de los países. En este trabajo, que el lector más adelante podrá encontrar en una obra recopilada de este congreso, podrá encontrar aquellos elementos de ponderación que se deben considerar al momento de utilizar cualquier software que permita recabar legal o ilegalmente información y cuáles son los requerimientos jurídicos que, al menos en el caso de México, resulta necesario satisfacer para poder emprender una solicitud de este tipo. Es decir, requerimientos mínimos como el mandato de una autoridad competente, como el mandato judicial, y requerimientos mínimos como la proporcionalidad o como el riesgo inminente relacionado a temas de seguridad nacional. En este sentido, el ciberespionaje ha sido una práctica, digamos, cotidiana en la que se permite obtener información, pero que en realidad se pone en riesgo, pues ya les decía, derechos tan importantes como la libertad de expresión. En este sentido, vamos a hablar de los derechos particulares que se pudieran vulnerar, tales como el derecho a la protección de datos, ya que si evidentemente se interviene un dispositivo sin el consentimiento del titular del mismo, se puede recopilar todo tipo de información, y no solo información de carácter personal del titular del dispositivo móvil, sino también información personal de familiares y de amigos cercanos, e incluso de niños, niñas y adolescentes, lo cual evidentemente pondría en riesgo el principio del interés superior del menor. En este sentido, el secreto de las comunicaciones, que es un derecho garantizado a nivel constitucional, también se ve afectado, ya que evidentemente quien capta la información de manera ilegal en un dispositivo móvil no forma parte de la conversación y tampoco tiene un mandato de una autoridad competente para realizar la recopilación de dicha información. Evidentemente, estos dos derechos humanos o estos dos derechos reconocidos constitucionalmente se ven gravemente afectados por la práctica cotidiana de la utilización de software que permite recabar información entre dispositivos móviles. También es importante decir que el tema no solamente afecta a una escala, digamos, en esta división de poderes a nivel federal, sino también es una práctica cotidiana que se ha emprendido por algunos gobernadores de los estados que integran la República Mexicana. En este sentido, podremos ver cómo es un sistema que pone en riesgo derechos mínimos y por ende la libertad de expresión, ni más ni menos. En este sentido, el derecho a acceso a la información ha jugado un papel muy importante, ya que fue a través de solicitudes de acceso donde los ciudadanos pudimos conocer el tipo de contrataciones que habían hecho las instancias federales y estatales de este tipo de software, cuánto se había pagado y cuáles eran las empresas implicadas. Y cuando hablamos de empresas que pueden colaborar para distintos fines como digamos, establecer mecanismos de censura o mecanismos de control social, también podríamos hablar de un tema que tiene que ver con la ética en la empresa y la corporativización de los estados. Es decir, cómo los estados se allegan de los servicios de las empresas a fin de sustituir tareas básicas como podría ser controlar o proteger o garantizar la seguridad nacional a través de una empresa intermediaria, y cómo las empresas pueden prestarse a estos fines evidentemente contrarios a la ley. Es importante señalarlo porque tal parece indicar que el tema jurídico es muy importante, pero solo es un pilar que articula una posible solución, ya que si pudiéramos hablar de confianza digital, de reputación digital y de ética en la empresa, pudiéramos adelantar que difícilmente las empresas pudieran colaborar para estos fines. También vale la pena matizar
que si bien estos softwares nos permiten evitar riesgos inminentes a la seguridad colectiva de las personas, también podría en un mal uso de los mismos pues atentar contra derechos humanos. Es decir, este software podría, por ejemplo, evitar que se concrete un ataque terrorista, pero también podría evitar que un académico denuncie públicamente algún abuso o algún exceso del Estado o de las corporaciones. Entonces, evidentemente tenemos una dualidad en las tecnologías donde el fin, pues en este caso, sí importa. Por mi parte, eso es todo. A manera de conclusión, les diré que hay derechos humanos en pugna, que no podemos determinar que no se debe utilizar un software que recopile información de manera, digamos, con un no rotundo, pero tendríamos que decir que se deben seguir garantías mínimas, como las ya mencionadas, que tienen que ver con el mandato judicial, que tiene que ver con la facultad que tiene una autoridad para solicitar, por ejemplo, intervención de comunicaciones y que se cumpla con las reglas establecidas. La segunda conclusión es la importancia de atender a la ponderación del caso, ya que no es lo mismo hablar, por ejemplo, de un grupo de terroristas que pretenden concretar un ataque en una situación concreta a un grupo de académicos donde simplemente tratan de evidenciar algún tema que es de interés de todos. Entonces, el tema de la ponderación resulta importante para matizar que la recopilación de información en algunos casos puede ser legal y en otros casos puede ser ilegal, y que lo alarmante de la ilegalidad podría ser cuando surge desde el Estado mismo, porque se están violando garantías mínimas como el derecho a la protección de datos, como el secreto de las comunicaciones y sobre todo la preocupación latente de que pueda ser un mecanismo de censura, ser un mecanismo que busque atentar contra la libertad de expresión y por ende ser un mecanismo que atente en contra de la construcción de las democracias en países como México. Por mi parte eso es todo, les agradezco su tiempo y espero verlos pronto. Mi correo electrónico para cualquier duda o comentario es olivia.mendoza@infotec.mx. Hasta luego.